este es su programa, llamando las cosas que no son como si fuesen, con los hermanos Rivera, Luis Alberto Rivera y José Armando Rivera. Bendito sea el nombre de Jehová. Y estamos aquí siempre contentos, amén, alabanza, porque podemos tomar de nuestro tiempo personal para hablarles, amén, de lo que es la poderosa palabra del Señor. También saludo a mi esposa Mari con mis 6 hijos, bendito sea el nombre de Jehová, y lo digo por la radio. Hoy cumplimos 14 años de casados, 14 años juntos y 10 de casados, bendito sea el nombre de Jehová. Y después de aquí pues vamos a salir y vamos a gozarlo, bendito sea el nombre de Jehová. Y también felicitamos, amén, alabanza, a todos los que están en sintonía. Luis Alberto Rivera tiene la exhortación hoy de esta poderosa palabra del Señor, y después vamos a continuar con el mensaje en esta tarde, amén, medidos con la misma medida. Que Dios les siga bendiciendo mucho, y Luis Alberto Rivera con nosotros con la exhortación de la poderosa palabra del Señor. Bendecido sea tu nombre, oh Jehová. Este es su servidor Luis Alberto Rivera, en la emisora de Dios 1120 AM. Santo. Y vamos aquí a traer palabra de exhortación. Bendecido sea el nombre de Dios. Llámenos al 883-1120, área code 716-883-1120. Cualquier sea su petición, llámenos, por favor. Queremos unirnos en el nombre de Jesús con usted y clamar a Dios, sea la petición que sea. Aquí, y saludos sin que se me olvide a mi primo Junito, por allá en Arica, por allá también, que son confinados también, allá en Arden. Dios los continúe bendiciendo en gran manera. Y aquí tenemos una pequeña palabra de exhortación, donde se encuentra en el libro de Mateos capítulo 4 versículo 16. Eso es. Mateos capítulo 4 versículo 16. Y dice la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Vamos a exhortar aquí en estos poquititos minutos bajo el tema luz resplandeció en tu caminar. Señor, añade la bendición. Amén. Alabanza a Dios. Gracias, Padre. Bendecido sea el nombre de Dios. En la antigüedad, antes de uno conocer a Dios o a Cristo, o aceptar a Cristo en nuestra vida, estamos prácticamente asentados en tiniebla o en región de sombra de muerte, y asentados en ese punto de vista, porque cuando hablamos de esta palabra asentado, estamos definiendo esta palabra mirándola en como dice aquí, que la persona que está sentada en tiniebla quiere decir que es una persona juiciosa, es una persona que está plenamente a la defensiva, porque tiene en su punto de vista y está convencido en lo que ha creído, y está convencido en cómo está caminando. Está esta persona sentada, que quiere decir una persona segura, una persona firme, una persona permanente, y está estable y está inmóvil, porque nadie va a poder cambiar su punto de vista. Mírate qué cosa. Pero aquí la palabra nos enseña que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, cuando una persona está sentada en tinieblas, está hablando de que tú estás a la defensiva, no importa la oscuridad que tú tengas. Tú no vas a permitir que nadie te cambie tu forma de opinión. Tú no vas a permitir que nadie te cambie. Bendecido sea el nombre de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el único quien puede tocar ese corazón. Y cuando estábamos asentados en tiniebla, cuando estábamos asentados en regiones de sombra de muerte, estábamos juiciosos en nuestra forma de vivir, estábamos tan seguros, estábamos tan firmes en nuestro caminar y permanente y estable en nuestro punto de vista, estábamos tan inmóviles que no queríamos salir de esa oscuridad. Mírate qué cosa. Pero ya cuando reconocemos, la palabra nos enseña que cuando
confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos reconocemos y nos apartamos, entonces ¿qué vamos a alcanzar? Misericordia. La palabra es bien clara conforme a la misericordia de Dios, porque la palabra nos enseña que en Salmo 36, versículo 9, nos enseña: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, dice la palabra de Dios. Y en un momento de nuestras vidas pudimos nosotros darnos de cuenta que lo que estábamos desarrollando antes era tan desagradable, porque reconocimos que estábamos mal. Y ya cuando llegamos a la luz admirable, estamos reconociendo de que en nuestro punto de vista creíamos que estábamos tan bien, tan perfectos, y cuando nos damos de cuenta que en verdad el caminar está tan desagradable, queremos cambiar la forma de vivir. Pero con nuestra forma es tan imposible que se cambie. Necesitamos algo divino, necesitamos algo sobrenatural. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, quien cambie nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Y en este punto de vista, amados hermanos, cuando estamos permitiendo que la luz resplandezca en nuestro caminar, le estamos dando completamente libertad al Espíritu Santo. Ya no vamos a permitir que la tiniebla more en nosotros. Aunque somos luz en medio de las tinieblas, no vamos a permitir que la oscuridad entre en nosotros, porque lo que hay en nosotros está supuestamente ser la luz de Dios. Y no podemos permitir que las malas costumbres de antes vengan a manifestarse en nosotros. Bendecido sea el nombre de Dios. Porque ya de lo antes, de lo que tú eras antes, ahora eres algo diferente. Antes tú estabas asentado en tiniebla, ahora tú estás firmemente, asentadamente hablando en la luz admirable. Ahora tú tienes un pensar diferente. Ya, aunque te critiquen, ya eso a ti no te va a dañar, eso a ti no te va a doler. Ahora tú sabes quién tú eres, porque ya tú sabes, estás tan seguro que si Dios viene ahora mismito, tú vas a llegar a alcanzar allá arriba en los cielos. Ya tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y estás tan seguro, ya nada te va a poder cambiar. Bendecido sea el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo cambió tu lamento que era antes. Ahora tú estás caminando en baile, gozándote en las maravillas de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros, en otras palabras, debemos de meditar por algún momento y reflexionar y regocijarnos en muchas áreas, porque muchas veces no lo pensamos por el temor de llegar a sobrepasarse en muchas situaciones, pero en la palabra nos enseña de que nosotros tenemos ese libertinaje, esa libertad para regocijarse uno, porque si meditamos cómo era que yo era antes, si yo me atrevo a meditar cómo era que yo era antes, y hago una diferencia cómo soy ahora, me puedo yo regocijar dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque antes yo andaba en oscuridad, antes yo cometía tantos errores, tantos fracasos. Antes yo no pensaba antes de actuar, yo actuaba sin pensar. Y luego me daba de cuenta de tantos errores que se cometían delante de mí. Ahora es bien diferente. Ya cuando tenemos el Espíritu Santo manifestado en nosotros, ahora pensamos antes de hablar, ahora antes de tú decir algo lo piensa, porque no quiere que tu hermano que es débil en el momento se irrite, se moleste. Ahora tú vas a ser juicioso, vas a saber definir tantas palabrerías para que también tu hermano que es débil en el momento se salve también. Tenemos que arrebatar las almas para Cristo. La palabra nos enseña en el Salmo, el salmista aquí capítulo 36, ahora en el versículo 10 nos enseña que extiende tu misericordia a los que te conocen. Ahora, cuando se extiende la misericordia de Dios, solamente va a ser a los que lo conocen. Y dice aquí, y tu justicia a los rectos de corazón. En todas palabras, en esta definición que
de la única forma que vamos a alcanzar la verdadera justicia es cuando ya conocemos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios no vamos a cometer esos errores que antes cometíamos. Al contrario, aunque un error es cometido cuando lo hacemos ignorantemente, porque ya cuando estamos conscientes y el error es cometido, eso no viene siendo error, eso viene siendo una desobediencia o pecado. Porque un error es cometido cuando estamos en la ignorancia. Bendecido sea el nombre de Dios. Ahora, ser recto de corazón. Esto está hablando de que nosotros vamos a saber definir en todo ángulo de la vida para agradar a Dios en todo momento. Recto de corazón, ya que en ti está el Espíritu Santo, vas a saber lo que es la verdadera rectitud, para que entonces la misericordia de Dios more y se manifieste en nosotros. Yo me voy a quedar hasta aquí mi parte, amados hermanos. Vamos a permitir que esa gran luz resplandezca en nosotros para que el camino de nosotros se vea más agradable. Hasta aquí mi parte, amados hermanos, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Santo Jesús, amén, que Dios les continúe bendiciendo mucho, amados, amén. Permite que en este día la luz de Cristo, bendito sea el nombre de Jehová, resplandezca en tu vida en una forma en especial. Aleluya. Recuérdese que el pueblo que andaba en gran tinieblas vio gran luz. Bendito sea el nombre de Jehová, y usted se puede trasladar, amén, alabanza, a lo que usted antes eras, antes de conocer a Cristo, aunque la palabra de Dios dice que todas esas cosas son vergonzosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando usted reconoce de dónde Dios lo sacó a usted, amén, alabanza, usted, amén, hace el esfuerzo personal para seguir al Señor y para servirle de una forma verdadera en espíritu y en verdad, porque las cosas que yo hacía, amados, amén, podemos cantar, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, alabanza. El pleito en el cual yo me encontraba, ahora yo me encuentro en ese pleito. Amén. Dice la palabra de Dios que aún así a los enemigos Dios hace estar en paz con nosotros, para que usted vea que aquel que le sirva a Dios, amén, alabanza, anda en paz, anda en santidad, le sirva a Dios, amén, alabanza, como dice la poderosa palabra del Señor, de una forma verdadera. Trata de imitar a Dios, amén, alabanza, en lo que la palabra de Dios se refiere. Que Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias a Luis Alberto Rivera, amén, alabanza, por esta exhortación que Dios, amén, alabanza, que Dios, bendito sea el nombre de Jehová. Vamos a seguir en la luz, bendito sea el nombre de Jehová, amén, alabanza, ya que la Biblia nos identifica y dice que somos luz en medio de tinieblas. Ya no andamos en tinieblas, ya no, amén, andamos a tientas. Amén, alabanza. Ahora andamos palpando lo que es la poderosa presencia del Señor. También le mando un saludo especial a mi pastor Benjamín Bonilla, siervo del Señor, que Dios te siga bendiciendo mucho, y a su esposa y a toda la iglesia que compone la iglesia pentecostal Elohim, que Dios le siga bendiciendo mucho. Y también en la segunda iglesia pentecostal Elohim, en la 2409 de la Ninth Street, en la Niagara Falls, donde pastorea por la gracia de Dios José Quiñones y su esposa, que Dios les siga bendiciendo mucho. Y también a mi primer pastor aquí en Búfalo, Jorge Luis Carasquillo, siervo del Señor, que Dios te siga bendiciendo juntamente con tu esposa, amén, alabanza, y todos tus hijos. Y también a Antonia Vázquez, que ella me declaró que siempre nos escuchan, aunque no llaman, amén, alabanza, pero siempre están en sintonía, Luis, escuchando la poderosa palabra del Señor. Permite que la paz de Dios sea la que te rodee en este día, amén, alabanza, que nada te descontrole, amén, ya que la paz de Dios guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, amén, alabanza. Llámenos al número, amén, alabanza, que en esta tarde respira vida, 883-1120, bendito sea el nombre del Señor, 716-883-1120, amén, para todos aquellos, amén, que tengan una petición especial. Llámenos, amén, alabanza, lo repito una vez más, 716-883-1120. Alma que me está escuchando, si usted quiere aceptar a Cristo, amén, alabanza, como un único y exclusivo Salvador, solamente llámenos, amén, alabanza, que Luis Alberto Rivera estará dispuesto a hacerle la confesión de fe en esta tarde. Alma que me está escuchando, te quiero decir que solamente Cristo salva, Cristo restaura, bendito sea el nombre de Jehová, que solamente Él puede sacar del hoyo el alma, bendito sea el nombre de Jehová, que se encuentra afligida, el alma que se encuentra sin Cristo, el alma que se encuentra atada
por cadenas. Bendito sea el nombre de Jehová. Solamente Cristo es el único que puede romper las cadenas que atan lo más profundo de nuestros corazones. Amén, alabanza. Que reconocemos, amén, que para todos aquellos que no tienen a Cristo, amén, alabanza, tienen un vacío en el corazón, aleluya, el cual, amado, ni las drogas ni la vida, amén, alabanza, que llevábamos podía llenar. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Bendito sea el nombre de Jehová. Cristo dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Bendito sea el nombre de Jehová. Él te va a traer el verdadero descanso, un descanso, alabanza, que te va a encontrar en paz. Bendito sea el nombre de Jehová. Un descanso en donde la prueba que estás pasando, amén, alabanza, Él va a tomar el control de esa prueba, donde tu matrimonio va a ser restaurado, aleluya, donde, amén, alabanza, tu problema financiero va a ser restaurado. Bendito sea el nombre de Jehová. Muchas veces pasamos por los que pasamos, y es el Señor tratando de llamar nuestra atención. Bendito sea el nombre de Jehová. Y para también llevarnos a una vida, amén, alabanza, más profunda con el Señor. ¿Cuánto se alabe el nombre del Señor en este día? Amén. 8:8:3-11:20. Amén. Tenemos una palabra de Dios para ti. La segunda parte, medido con la misma medida. Vamos a estar predicando sobre el rey Acab en esta semana completa. Amén, alabanza. Estuve en casa meditando sobre este hombre llamado el rey Acab. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Y pude entender, amados, amén, una cosa de este rey. Amén, que muchas veces Dios trató con este hombre. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Podemos decir, amén, alabanza, que Dios sí trató, y se lo voy a, amén, a explicar por la poderosa palabra del Señor. Pero algo de este hombre era que este hombre no daba su brazo a torcer. Amén, alabanza. Podemos decir que este hombre amaba tanto el pecado, bendito sea el nombre de Jehová, y la vida normal que llevaba, aleluya, que nunca pudo reconocer en su corazón ni en su vida, amén, alabanza, lo que el pueblo pudo confesar en un momento dado: Jehová es Dios. Amén, alabanza. Ya que este hombre fue testigo, amado, amén, alabanza, de cómo Dios era el único Dios verdadero que puede responder a través de fuego. Bendito sea el nombre de Jehová. Él pudo reconocer, amén, alabanza, que había un verdadero profeta de Dios llamado Elías, amén, alabanza, que le hacía el reto a los 400 hombres de los Baales, a los 450 hombres de los Baales. Mas sin embargo, bendito sea el nombre de Jehová, no dio su brazo a torcer nunca, amado. Le dio el respeto al profeta Elías que este hombre se merecía. Por eso el tema es medido con la misma medida. Vamos a estar, amén, alabanza, en Primera de Reyes, capítulo 21. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Y vamos a estar, amén, leyendo el versículo 19. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19 en adelante. Amén. Y vamos a tocar unos par de versículos, tanto el 17 como el 18. Pero dice la poderosa palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Vamos a estar predicando bajo el tema medido con la misma medida, y vamos a estar ante la presencia del Señor. Padre, Dios mío, Dios santo, Dios de gloria, Dios de poder, en el nombre de Jesús, Padre Santo, nos presentamos delante de ti pidiéndote, Jehová, que usted nos dé palabra de poder en esta tarde, palabra de levantamiento, palabra que restaure, Dios mío, Padre Santo, Jehová, alabanza lo que está caído, Padre Santo, Señor, Padre, que enderece lo torcido, Padre, en el nombre de Jesús. Que las almas que nos estén escuchando sientan un fuego en su interior, oh Dios mío, Padre Santo, Jehová, oh Dios mío, y trae sanidad al cuerpo, Dios mío, que se encuentra enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu santo nombre te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y los que están en sintonía en esta tarde dicen amén. Llámenos al 716, lo repito una vez más, 883-1120. Es el número de la bendición, el número que en esta tarde, amado, amén, alabanza, puede ser de bendición para ti si llamas. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. La historia aquí, amén, alabanza, el capítulo 21 de Primera de Reyes se centra
amén, alabanza, en la vida de Acab y en la viña de Nabot. No me voy a concentrar mucho en Nabot, bendito sea el nombre de Jehová, porque ya todo el mundo conoce esta historia, amén, alabanza. Solamente voy a decir un poco. Nabot, amén, tenía una viña, bendito sea el nombre de Jehová, junto al palacio del rey Acab, y en un momento dado, amado, este rey se antojó de la viña de Nabot, bendito sea el nombre de Jehová, hasta le dijo: dame la viña, aleluya, si me puedes dar la viña, yo te voy a amén, yo te voy a dar una mejor, o si no, si quieres el valor en dinero, también te la doy, amén. Pero vemos, amén, la sinceridad de este hombre. Vemos que este hombre no vendió su viña, bendito sea el nombre de Jehová, ni daba tampoco su brazo a torcer, sino que dijo, amén, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, bendito sea el nombre de Jehová, ya que este hombre reconocía, bendito sea el nombre de Jehová, amén, la viña que él tenía, aleluya. Nunca des, amado, en esta tarde que me está escuchando, tu brazo a torcer, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces Acab no te ha pedido tu viña? ¿Cuántas veces Acab no te ha enfrentado y te ha dicho, aleluya, te puedo dar, amén, alabanza, tu viña en el valor del dinero si lo quieres, hasta te puedo dar una mejor, amado, amén, alabanza? Pero amén, los hijos de Dios, lo que reconocen lo que Dios da, lo que reconocen, amén, lo que Dios ha puesto en las manos, bendito sea el nombre de Jehová, no venden y no dan transparente, amén, alabanza, lo que Dios ha puesto en sus manos, bendito sea el nombre de Jehová, porque reconoce que son lo que son por la gracia de Dios, y reconoce que si Dios ha puesto algo en las manos, porque Él sabe, amén, alabanza, que usted en el análisis final de todo le va a ser fiel, bendito sea el nombre de Jehová. Nabot nunca vendió su viña, amén, alabanza, al tal modo que esto le trajo aún así una muerte, porque Jezabel, bendito sea el nombre de Jehová, también le dijo a este hombre, rey Acab, amén, tú siendo rey de Israel está en esa forma triste, no come, ¿qué te pasa? Amén, alabanza, regocíate, rey Acab, tú vas a ver que esta viña yo te la voy a dar a ti, amado. Y vemos, amén, lo que estamos en hizo una carta, la selló, bendito sea el nombre de Jehová, con el sello del rey, amén, alabanza, y las dio, aleluya, dice la poderosa palabra del Señor, bendito sea el nombre de Dios, que ella las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, bendito sea el nombre de Jehová. Y estas cartas decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. En otras palabras, una versión le dicen darle un lugar de honor a este hombre llamado Nabot, y poner dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y así mismo sucedió, amado, bendito sea el nombre de Jehová. Le quitaron la vida a este hombre llamado Nabot, bendito sea el nombre de Jehová. Se levantaron los dos hombres perversos, malos, aleluya, que mintieron, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová. Mas sin embargo, amén, la muerte para Nabot no fue una pérdida, fue una ganancia, bendito sea el nombre de Jehová, amén, alabanza, ya que estimada es a Jehová la muerte de sus santos, amados, amén. Pero vemos que como, amén, le llegó la noticia a Jezabel: Nabot ha muerto. Esta Jezabel le dijo entonces acá: mira, vete, desciende, toma por posesión la viña de Nabot. Pero aquí entramos donde la palabra de Jehová le vino al profeta Elías, bendito sea el nombre de Jehová, porque Jehová sabe todo, no hay cosa oculta, amado, amén, que podamos hacer que Jehová no conozca. Todo el Señor lo conoce. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias le damos al Señor que hay hombres como Elías, amén, alabanza, en que el Señor le puede revelar la palabra, en donde el Señor le muestra la condición de la persona, bendito sea el nombre de Jehová, y estas personas toman el valor necesario para enfrentar la persona, para enfrentar el pecado. Porque si vemos el versículo 18, la Biblia dice: levántate, le dijo Jehová, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Era necesario un enfrentamiento con este hombre, porque este hombre había descendido y había tomado por posesión algo que no le pertenecía, bendito sea el nombre de Jehová. Y muchas veces, amado, amén, sucede así. Muchas veces tratamos de ocultar el pecado, muchas veces tratamos de no decírselo a nadie, muchas veces hacemos las cosas, bendito sea el nombre de Jehová, como si estuviesen bien delante de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchas cosas que al Señor le desagrada, hay muchas cosas que hacemos, amado, que contristan al Espíritu Santo de Dios, hay muchas cosas que apagan al Espíritu Santo. Y muchas veces decimos: porque no siento la presencia, porque cuando oro parece no sentir la
habla, porque parece pasar una hora y parece, amén, que han pasado 5. Parece, bendito sea el nombre de Jehová, que mi oración no traspasa el techo. ¿Por qué, amado? Porque en un momento dado hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. En un momento dado hemos apagado al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, amado. Y en este camino, amén, de cristiano, hay que ser verdaderamente sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Hay que ser sensible a su presencia, porque debe decirte algo, amado, el Espíritu Santo es tan sensible, amado, que de nada Él se duele. Bendito sea el nombre de Jehová. Hay veces que hasta las palabras que usamos, amén, como hablamos, como, amén, nos dirigimos a una persona, amado, amén, aleluya, contrista al Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacerlo, aleluya, amén, a parte de nuestra vida. Vamos a dejar que el Espíritu Santo controle aquellas áreas que necesitan perfección, amado. Pero gracias a Dios por los hombres como Elías, amén, alabanza, que el Señor tiene ya destinados, bendito sea el nombre de Jehová, en donde el Señor le revela, aleluya, la condición de las personas, y el enfrentamiento es bueno, bendito sea el nombre de Jehová, porque es necesario, porque el enfrentamiento hace que usted prospere, bendito sea el nombre de Jehová, porque hay personas que no confiesan el pecado, y la Biblia me dice a mí, amado, que aquel que no confiesa, amén, el pecado, sino que lo encubre. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, no prosperará, alabanza, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto era necesario que otro profeta, amén, alabanza, bendito sea el nombre de Jehová, como el profeta Natán, enfrentara a David, bendito sea el nombre de Jehová, porque aunque David cayó el pecado, bendito sea el nombre de Jehová, no podía prosperar. David había ofendido al Espíritu Santo, David había molestado al Señor con sus acciones. Él mismo lo expresó en el Salmo 32: mientras cayese envejecieron mis huesos, bendito sea el nombre de Jehová, y mi verdor, la fortaleza de juventud, amén, se volvió en sequedades de verano, bendito sea el nombre de Jehová. Bueno, para que usted vea, Natán le hizo frente, Natán lo enfrentó, bendito sea el nombre de Dios, a tal punto, amado, amén, que la sentencia que dio David era para él mismo, y Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? En este día, amén, si hay alguien haciéndote frente, si Dios ha enviado una persona, amén, alabanza, para hacerte frente o para regañarte o para reprenderte, acepta la reprensión, amado, amén, alabanza, porque Dios conoce todo. La reprensión es buena cuando viene de parte de Dios, bendito sea el nombre de Jehová, porque decimos, como dijo el salmista David: yo prefiero caer en mano de Jehová, porque Jehová sabe tener misericordia, y no en mano del hombre, donde el hombre no sabe tener misericordia. Y aquí vemos, amén, bendito sea el nombre de Jehová, que Jehová le dijo a Elías: este hombre Acab está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, bendito sea el nombre de Jehová. Y mientras estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me llevó a Proverbios capítulo 10, versículo 22, bendito sea el nombre de Jehová, donde dice que los, amén, a 10:2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, bendito sea el nombre de Jehová, mas la justicia libra de la muerte. Amén. ¿Cuántos tesoros hay por ahí que no se ha encontrado la gente, bendito sea el nombre de Jehová, derramando sangre? Gente que se ha metido en la casa, han robado, bendito sea el nombre de Jehová, hasta han disparado, le han quitado la vida a la persona, bendito sea el nombre de Jehová. Dice ella que los tesoros de maldad no serán de provecho, porque aunque muchas veces encubramos el pecado, amén, alabanza, la justicia siempre va a caer, el pecado siempre va a salir a la luz. Y vemos a hombres que le han quitado la vida a otro, han corrido por 8 meses, han corrido por 7, por 1 año, bendito sea el nombre de Jehová, y la conciencia de la persona acusando el hombre, acusando la mujer, a tal punto mi alma alaba el nombre de Jehová, que se han tenido que entregar. Porque, amado, porque no soportan la acusación, no soportan que la conciencia le esté diciendo: ¿por qué lo hiciste? Y se van a esconder, bendito sea el nombre de Jehová. Para que usted vea que los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia libra de la muerte, bendito sea el nombre de Jehová. Y en el
capítulo 10, versículo 22 de Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito sea el nombre de Jehová. Este hombre acá iba a conocer lo que era tristeza. Este hombre acá iba a reconocer, bendito sea el nombre de Jehová, que lo que se trajo sobre su vida fue una maldición. Bendito sea el nombre de Jehová, porque tomó posesión de algo que no era de él. Bendito sea el nombre de Jehová. Este hombre iba a reconocer que Jehová le iba a medir con la misma medida. Y si buscamos Proverbios 16, bendito sea el nombre de Jehová, aleluya, versículo 8, dice la palabra del Señor: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Bendito sea el nombre de Jehová, aleluya. Esta herencia no le pertenecía, mas sin embargo cuando Nabot murió, bendito sea el nombre de Jehová, cuando Nabot murió, este hombre debe de sentirse mal, amén, alabanza, porque por causa de su lloriquera, bendito sea el nombre de Jehová, este hombre se había buscado la muerte, porque Jezabel era una persona que no perdonaba la vida de nadie. Jezabel le quitaba la vida a cualquiera. Cuando mandó a matar a los profetas, amén, alabanza, gracias a Dios que había otro hombre por ahí escondiendo los profetas, escondió como a 100 de ellos, amén, alabanza, y de esa forma le salvó la vida poniéndolos en 2 cuevas. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero aquí vemos, bendito sea el nombre de Jehová, que Acab no se dolió de la muerte de Nabot, sino que cuando supo que Nabot había muerto, tomó posesión de algo que no le pertenecía. Pero aquí entonces vemos la palabra del Señor: levántate, Elías, desciende a encontrarte con Acab. Amén, alabanza. Y aquí él está en la viña de Nabot, amén, aleluya, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Amén, alabanza. No te bastó solamente matar, amén, te bastó también despojar, tomar algo que no era tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, aleluya, no se puede hacer como Acab. Lo que no nos pertenece no lo podemos coger. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén, aleluya. Gózate con lo que tu hermano tiene, gózate con su bendición, gózate porque el Señor lo está prosperando, gózate porque el Señor le ha dado un trabajo. No envidies, no tome, amén, alabanza, lo que tu hermano tiene, porque Dios tiene otra para ti, Dios tiene otra bendición para ti. Bendito sea el nombre de Jehová. Recuérdese lo que decimos: la bendición de Jehová es la que enriquece. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo no sé por qué, amén, le damos cabida muchas veces a la envidia. Envidiamos al hermano a tal punto que no le podemos hablar pacíficamente, a tal punto que, amén, que le cogemos los celos. Bendito sea el nombre de Jehová. Y deber de gozarnos con la prosperidad, amén, alabanza. Nos estamos enojando, amén, por la prosperidad del hermano. Amigo que me está escuchando, gózate con tu hermano, porque Jehová lo está prosperando. Gózate porque Jehová lo está usando. Gózate, bendito sea el nombre de Jehová, porque los dones del Señor están siendo manifestados en la vida de esa persona. Porque en la envidia, fuera la envidia, bendito sea el nombre de Jehová. Aquellos que todavía sienten envidia por hermano, hasta celo ministerial, amado, no han crecido no han crecido a un nivel espiritual donde tenemos que reconocer que no todos son ojos, donde tenemos que reconocer que no todos son boca, que no todos son ¿qué? Oídos, no todos son manos, no todos son pies, sino que todos componemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Yo necesito a mi hermano Luis Alberto Rivera tanto como él me necesita a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo necesito a Benjamín Bonilla, mi pastor, tanto como él me necesita a mí, porque, amado, porque todos componemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a tomar su viña, porque esa viña le pertenece a él. Bendito sea el nombre de Jehová. Fíjese, mi alma alaba el nombre del Señor, que cada pecado, amén, trae una consecuencia. Bendito sea el nombre de Jehová. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Bendito sea el nombre de Jehová. Y esto era lo que el rey Acab iba a recibir, una sentencia. Ahora era tiempo de él encontrarse otra vez con este profeta llamado Elías. Pero dice la palabra de Dios, amén, aleluya, que Jehová le mandó a decirle a Elías: así tú le vas a hablar.
Amén, porque el profeta de Dios, escúchame profeta que me está escuchando, usted no puede decir lo que usted quiera. Amén. Los hombres de Dios hablan la palabra de Dios. Y cuando terminan de hablar la palabra de Dios, se callan, bendito sea el nombre de Dios, y no añaden palabras sobre palabras. Aquí se dice lo que el Espíritu Santo de Dios diga. Bendito sea el nombre de Jehová, porque hay palabras fuertes y muchas veces tratamos, bendito sea el nombre de Jehová, de darle la vuelta al camino completo, para entonces disfrazamos la palabra. No, vamos a decirla como el Señor la ponga en nuestra boca. Vamos a ser fiel con el Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bendito sea el nombre de Jehová. Y muchas veces no nos gusta como Jehová nos habla, no nos gusta como Jehová nos sacude. Amén, pero eso va a hacer que nosotros crezcamos en el Señor. Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando Elías se encontró, fue allá, se levantó, fue obediente, se levantó a encontrarse con Elías. Amén. Acab dijo, mire esto, Elías se levantó para encontrarse con Acab. Acab le dijo: me has hallado, enemigo mío. Y es como si eso le fuera de sorpresa. Tú me has hallado a mí, tú me has encontrado, pero ¿cómo? ¿Quién te lo reveló? Bendito sea el nombre de Jehová. Y tú sabes, amado, que este hombre llamado Acab no tenía ningún tipo de respeto, bendito sea el nombre de Jehová, hacia un profeta como este hombre llamado Elías. Se le dijo: enemigo mío. Y cuando yo estaba pensando en casa en esta palabra, amén, acá le estaba diciendo una verdad. Bendito sea el nombre de Jehová, porque la palabra de Dios dice, Santiago 4:4: oh almas adúlteras, no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que fuere amigo del mundo, la Biblia dice, se constituye enemigo de Dios. Acá le estaba diciendo una verdad. Verdaderamente él era enemigo, amén, alabanza, pero no para hacerle la vida imposible. Amén, alabanza, porque amado, porque Elías lo que estaba tratando de hacer con la palabra que Jehová le ponía en su boca era restaurar la vida de Acab. Era de que Acab cambiara su forma de ser, cambiara su forma de pensar, porque siendo rey de Israel era tan idólatra como su mujer llamada Jezabel, porque hacía lo que hacía, porque se vendía, aleluya, al pecado. Y estas palabras de este profeta, lo que él trataba de hacer era restaurar la vida de Acab. Pero Acab, amado, bendito sea el nombre de Jehová, no escuchaba. Hoy vamos a ver, bendito sea el nombre de Jehová, que después de una declaración de juicio fue cuando este hombre escuchó la palabra del Señor. Y dice la Biblia que se humilló y anduvo humillado. Pero ¿por qué no escuchó cuando estaba en el monte Carmelo? Porque no reconoció que Jehová es Dios, porque no reconoció, amén, alabanza, cuando se levantó un varón, aleluya, un profeta, amén, y en la primera batalla contra los sirios, Jehová le dijo: mira, tú vas a ver que yo soy Dios cuando te dé a ti la victoria. Bendito sea el nombre de Jehová. No solamente una vez, sino dos veces. Bendito sea el nombre del Señor. Acab era un hombre que no reconocía el poder del Señor y no se humillaba tan fácilmente, hasta que el Señor le proclama ahora juicio. Basta ya, el Señor no guardó silencio. Ahora tuvo que hablarle al corazón, ahora le tuvo que hablar fuertemente para que él comprendiera, bendito sea el nombre de Jehová, que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra del Señor: enemigo mío, amén, me has hallado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado. Seguramente que te he encontrado, aleluya, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Aleluya, no nos podemos vender al pecado, bendito sea el nombre de Jehová. Muchas veces decimos que el pecado gusta, muchas veces decimos que el engaño gusta, muchas veces decimos que la mentira gusta, hasta decimos tanta mentira, bendito sea el nombre de Jehová, que en un momento dado llegamos a creernos hasta la misma mentira, bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya, el pecado, mi alma alaba el nombre de Jehová, por un momento dado, según el engaño del corazón, muchas veces gusta. Pero déjame decirte algo, amado, el pecado gusta hasta un cierto punto. ¿Por qué, amado? Porque la paga del pecado es muerte. Muchas veces la misma maldad
trae delicia en aquel que la comete. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque le trae placer al corazón de la persona. Pero después de hacerlo cometido, se sienten vacíos, se sienten poca cosa, se siente que han ofendido, se sienten solos, se sienten secos como la hoja seca. Bendito sea el nombre de Jehová. Y aquí en donde, amado, tenemos que comprender que la paga del pecado es muerte. Bendito sea el nombre de Jehová. Y hay una palabra profética que lo dijo también el profeta Ezequiel, que Jehová no quiere la muerte de aquel que muere. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero hay una sentencia: toda alma que pecare, ciertamente la palabra de Dios dice que ciertamente morirá. Bendito sea el nombre del Señor. No nos vamos a vender, amén, alabanza, para cometer la maldad, para cometer la iniquidad. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Vamos a darnos al Señor, vamos a darnos a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amado que me está escuchando, vamos a restaurar lo que está perdido. Alabanza, vamos a echarle mano a la vida eterna. Vamos a restaurar nuestro matrimonio. Bendito sea el nombre de Jehová, porque los ataques más grandes lo están recibiendo los matrimonios. Bendito sea el nombre de Jehová. Llevamos 20, 25 años, aleluya, y no parece ni estar ni juntos. Bendito sea el nombre de Jehová, porque no llevamos lo que es una comunicación. Muchas veces estamos juntos y no hay amor. Muchas veces estamos juntos y no hay comprensión. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a restaurar lo perdido. Bendito sea el nombre de Jehová, porque con la misma medida que vamos, amén, que midamos, Jehová nos va a volver a medir. Dice la palabra del Señor, del 21 en adelante: he aquí yo traigo mal sobre ti. Mira lo que Jehová le estaba diciendo. Acá había hecho un mal, ahora Jehová le estaba diciendo: mira, yo traigo un mal, aleluya, un mal sobre ti, y barreré, voy a barrer con la escoba tu posteridad, y voy a destruir hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Bendito sea el nombre de Jehová. Un hombre se buscó la muerte por decir que no quería vender la viña. Bendito sea el nombre de Jehová. Y mira, hermano, este hombre Nabot murió. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero la muerte de este hombre trajo entonces que toda la descendencia, todo varón, siervo o libre, muriese, amén, alabanza, que fuese de la familia de acá, también tenía que ver la muerte. Dice más: y pondré tu casa, la voy a poner como la casa de Jeroboam, aleluya, y como la casa de Baasa, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Amén. Acá nunca fue ejemplo, bendito sea el nombre de Jehová. Pudo ser ejemplo porque este hombre vio con sus ojos el poder de Dios en acción. Lo vio todo. Alabanza. Existían los falsos profetas, pero también estaban el profeta Elías, estaba el profeta Micaías, estaban hombres de Dios que también hablaban la palabra de Jehová. Imagínense, a tal punto que cuando Josafat fue a ver acá, aleluya, amén, alabanza, para conquistar al Ramón de Galaad, los 400 profetas mentirosos estos le estaban diciendo: ve acá, reconquista, que la victoria va a ser tuya. Y Josafat se dio de cuenta del embuste que te estaban diciendo, y Josafat dijo: pero no queda un profeta verdadero entre el pueblo de Israel. ¿En dónde están los profetas? Cuando la ven el nombre de Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios por la gente, bendito sea el nombre de Jehová, que son como Micaías, que son como Elías. Bendito sea el nombre de Jehová, que hablan la palabra de Jehová, que no le tienen miedo al hombre ni a la mujer. Amén, alabanza, que no le quitan a la palabra, que la predican para restaurar, que la predican, bendito sea el nombre de Jehová, para bendición y para enderezar a aquello que está torcido. Llámenos 716-883-1120. Pero mire lo que hace el pecado: trae mal sobre nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Trae un mal sobre nosotros. Amén, alabanza. El pecado destruye, porque la Biblia dice: voy a destruir hasta el último varón, para que usted vea. Pero no solamente sufrimos nosotros, el pecado hace que sufra tu esposa, que sufra tus hijos. Amén, alabanza, que la bendición que tengas en las manos se te vaya. Bendito sea el nombre de Jehová. Debe de la bendición de Dios estar sobre ti, amén, sobre nosotros. Cuando pecamos y no nos arrepentimos y guardamos y ocultamos el pecado, amén, la ira de Dios cae sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jehová, a tal punto que perdemos, amado,
todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y dice más: voy a poner tu casa como la casa de Jeroboam. ¿Qué pasó con la casa de Jeroboam? ¿Qué pasó con la casa de Baasa? Bendito sea el nombre de Jehová. Todos los siervos, todos los varones, todos los que componían esta casa, bendito sea el nombre de Jehová. La familia, la descendencia de estos dos hombres fue destruida a causa del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza. ¿Por qué vamos, amén, alabanza, a permitir que nuestra esposa sufre, a permitir que nuestros hijos sufran, a permitir que los más cercanos de nosotros sufran por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de solamente querer una viña que no nos pertenece a nosotros, amado? Amén. Jehová estaba midiendo a este hombre como este hombre había medido a Nabú. Bendito sea el nombre del Señor. No tuvo misericordia, pero no solamente él, sino que Jezabel también iba a recibir una sentencia. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 23, ya estamos terminando: de Jezabel también ha hablado Jehová. Amén. Aleluya. No solamente de acá, pero también de Jezabel. Dijo Jehová, aleluya: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Por eso vemos aquí, aleluya, a Jehú, este hombre, amén, alabanza, cuando fue a encontrarse con esta mujer maldita. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. ¿Quién está? Mire, amado, tienen esa mujer por la torre para abajo, que esa mujer merece la muerte. Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice mi alma de Dios que cuando el cuerpo cayó, la sangre salpicó y vinieron los perros, bendito sea el nombre de Jehová, se comieron la carne de esta mujer, lamieron la sangre de esta mujer, a tal punto que cuando fueron a recuperar este cuerpo, amén, alabanza, no sabían que ahí estaba Jezabel, no sabían que ese cuerpo era Jezabel. ¿Por qué, amado? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que no quede memoria de ti en la faz de la tierra. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice la Biblia: el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo van a comer. El que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Y el 25 y el 26, amén, la palabra de Dios, mire cómo identifica este hombre. Mira que la palabra de Dios, hay muchos hombres, amén, alabanza, que Jehová identifica, amén, como fieles, que Jehová identifica que no se han levantado hombres como ellos. Pero de acá, mire cómo identifica la palabra de Dios a este hombre. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Amén. Y aunque yo digo, y aunque la mujer lo incitaba, este hombre acá tomaba la decisión, amén, para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Estaba la incitación, pero este hombre tomaba la última palabra: hacer o no hacer el pecado. Amén. Matar o no matar, tomar la viña o no tomarla. Bendito sea el nombre de Jehová. Lo que sí se puede decir de acá era de que no tenía temor de Dios en su corazón. No tenía el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y dice la palabra de Dios: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero vemos qué pasó con este hombre llamado Acab. Cuando escuché esta palabra, amén, retumbó el corazón de Acab. Esta palabra de juicio retumbó la conciencia de este hombre. Y dice la palabra de Dios que este hombre, cuando oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo no sé si este hombre se humilló, amado, amén, por el juicio que le iba a caer, o porque verdaderamente, bendito sea el nombre de Jehová, amén, sentía pesar por lo que este hombre había hecho. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, amén, que anduvo humillado. Este hombre en un momento dado se humilló para que usted vea que de lo malo por lo menos queda algo bueno. Cuando habla del nombre de Jehová, alabanza. Mucha gente son vendidos al pecado. Cuántos matadores no hay por la calle
calle, cuántos drogadictas no hay por la calle, cuánta gente, bendito sea el nombre de Jehová, que se meten en las casas, roban, le meten las cosas a las mujeres, no respetan a las mujeres, a las mujeres no respetan a los hombres. Pero ¿por qué se actúa de esta forma? A causa del pecado, porque el pecado engaña, porque el pecado esclaviza, porque el pecado hace que la mente del ser humano quede entenebrecida, se llene de tiniebla a tal punto que la luz de la palabra no resplandezca. Bendito sea el nombre de Jehová. Porque hay mucha droga, adicción, porque muchas veces el hombre no da su brazo a torcer, muchas veces el hombre no reconoce que solamente Jehová es el único que puede romper con el pecado. Jehová es el único que puede romper con las cadenas. Jehová es el único que puede salvar la vida y sacarla del hoyo cenagoso en la cual se encuentran. Solamente Jesús es el que puede salvar la vida del alma que está en esa condición. Solamente Jesús es el único que puede dar vida y la da en abundancia. Alma que me está escuchando, no esperemos hasta lo último, no esperemos hasta recibir un juicio, amén, para humillarnos delante de la presencia del Señor. No vamos a permitir que hasta que se dicte palabra de juicio para después entonces reconocer que Jehová es Dios, amado. Vamos a reconocerlo desde ahora, vamos a humillarnos desde ahora. Alabanza, el que se humilla en el día oportuno, cuando Jehová quiera, esa persona va a tener su exaltación, amén, porque el que se humilla será exaltado, pero aquel que se enaltece, la palabra de Dios dice que será humillado hasta lo sumo, hasta que tenga que comprender que de Jehová es la gloria y el poder, amado. 883-11-27-16, nos quedan 2 minutos más y terminamos. Amén. Y cuando este hombre acá se humilló, entonces vino palabra de Jehová a Elías, el tisbita, otra vez, tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo acá? Mire esto, para que Jehová, mira, no solamente vio la maldad en este hombre, pero también vio el acto de humillación que este hombre estaba haciendo. Porque usted vea, no nos podemos quejar de que Jehová solamente ve el pecado, de que Jehová solamente ve la maldad, de que Jehová solamente dicta juicio. No, Jehová también salva. Jehová también ve cuando el corazón se humilla. Jehová también reconoce cuando la persona anda humillada. Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová reconoce cuando la persona dice la verdad. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Y se aparta de su pecado para alcanzar misericordia. Todo lo que el hombre sembrare ciertamente se hará. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Acá se estaba burlando de Dios, quizá. Aleluya, se estaba riendo. Mira, Jehová nunca dicta juicio, hasta que mandó el profeta Elías y le dictó una sentencia de juicio que no solamente iba a pagar él, pero también su familia. Y dice la palabra del Señor: ¿no ha visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pero esta humillación no duró tanto tiempo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel. Este hombre volvió otra vez a hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta que el Señor levantó otro profeta llamado Micaías. Amén. Con el cual Acab se quejaba, porque Micaías nunca le pronunciaba una palabra bien. Pero ¿qué tú quieres? Alabanza, que te digan que estás haciendo bien cuando estás haciendo mal. Imposible, amado. Jehová nunca te va a decir que estás haciendo bien. Alabanza, cuando el pecado está delante de sus ojos, cuando apestamos a muerte, bendito sea el nombre de Jehová, cuando tenemos por inmunda la sangre del Cordero, cuando tenemos, alabanza, aleluya, por un fracaso total el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. La mano de Jehová cae sobre aquellos que hacen el pecado. La mano de Jehová cae sobre aquellos que no quieren reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso y no dan su brazo al torcer, amado. Jehová salva, Jehová liberta, Jehová rompe cadenas, Jehová te da la bendición, Jehová enriquece, Jehová te hace sentar con los reyes del mundo. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero para aquellos que no lo hacen bien, la mano de Jehová está sobre ellos y la ira de Jehová se inflama contra ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Acab iba a ser medido. Usted reconoce la historia, fue para la guerra. Aleluya. Y aunque metieron al profeta Micaías en la cárcel y le dieron
una poca comida y lo trataron como un salvaje, la palabra del Señor se cumplió. Mientras aquellos mentirosos profetas estaban diciendo: vete para la guerra acá, que la victoria va a ser tuya. Mira, atamos y quebrantamos toda palabra mentirosa en el nombre de Jesús. Amén. Preferemos que, mira hermano, el Señor nos diga una palabra de restauración, una palabra de, amén, amén, también de reprensión, aleluya, que despierte nuestro espíritu, que traiga un despertar en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jehová. Y volvamos al Señor, volvamos a buscarlo en espíritu y en verdad, alma que me está escuchando, aleluya. Medido con la misma medida. Muchos no quieran servir al Señor, y eso entonces también se respeta. Muchos, amén, no van a reconocer que el Señor es el Señor. Muchos, aleluya, se placen más en el pecado y en la vida mundana que llevan. Y eso, amén, que se predica la palabra por las calles, por donde sea, bendito sea el nombre de Jehová. Pero un día van a ser medidos con la misma medida. La Biblia dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida tendrá su parte, amén, alabanza, en un fuego que arde, amado, bendito sea el nombre de Jehová. Y ahí van a pasar la vida eterna de ellos, en un fuego que arde con azufre. Y será el lloro y el quebrantamiento y el sufrir. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Dios te bendiga mucho. Amén, alabanza. Medidos con la misma medida. Luis Alberto Rivera, que pase por aquí, que diga las almas que han llamado en esta tarde. Reciba la palabra de Dios, confinado que me está escuchando. Hoy, aleluya, puede aceptar a Cristo. Yo sé que hay cristianos junto a ti, que hay también en las cárceles, te pueden hacer la misma confesión de fe. Alma que me está escuchando, amén, alabanza, coge fuerza, acepta a Cristo. Amén, alabanza, que estamos en los últimos días, donde la trompeta está ya mismo personal. Dios te bendiga mucho.